En esta lección vamos a ver cómo de importante fue el descubrimiento del proceso de humanización, o sea, de la evolución humana, de cómo llegamos nosotros a ser lo que somos mediante el proceso de evolución. Tenemos aquí tres casos interesantes de esas implicaciones y tres casos muy discutidos y digamos tres teorías al mismo tiempo, cuando digo casos quiero decir teorías, muy discutibles, ¿no? Por un lado la eugenesia de Galton, por otro lado el darwinismo social de Spencer y por otro la sociobiología de Wilson, ya mucho más cercana a nuestro tiempo, ¿no? Lo que hizo Galton fue con su eugenesia, ¿no?, que realmente es la ciencia del mejoramiento del linaje, es aplicar las ideas de Darwin al desarrollo de la sociedad humana. Y lo que, digamos, él intentaba, mediante la aplicación de la eugenesia, era intentar obtener una sociedad mejor mediante una selección artificial, que lo que haría es quedarse con los más aptos y dejar de lado, dejar atrás a los más débiles y defectuosos, haciendo que, por un lado, o no se reprodujesen, aquí tenéis la eugenesia negativa, o favoreciendo, aquí tenéis, que los individuos con características más sobresalientes se reprodujesen. La idea, obviamente, aquí, y esto es lo que os dejo para pensar, es, o que ya hablaremos en clase, es qué entendemos por más apto o qué entendemos por defectuoso, de qué manera tenemos nosotros que hacer que prevalezcan los más aptos y de qué manera tenemos que hacer que desaparezcan o cómo tenemos que hacer para deshacernos de los débiles y defectuosos. Está claro que la impronta, la marca de lo que ellos entienden que es la teoría de Darwin llevada a nivel social, pues va a llevar a ver a la sociedad y a la evolución, a los cambios en la sociedad, como una lucha del más fuerte, o una prevalencia, digamos, del más fuerte. Cuando realmente la teoría de la evolución no dice exactamente eso, sino que, como vosotros sabéis, dice que los que terminan sobreviviendo son los que se adaptan mejor al entorno. Por lo tanto, esto ya como punto de partida es muy discutible, más allá de que luego a nivel moral sea aceptable o no. El darwinismo social de Spencer va a decir que el motor del desarrollo de la sociedad, y no solo de la sociedad, sino, fijaros, de toda la historia de la humanidad, es la lucha por la existencia y la supervivencia de los individuos más aptos. Lo que les decía antes y que fue precisamente para ligar los contenidos que vimos en Galton con los de Spencer. Entonces, la idea aquí ya no vendría por el lado de crear una ciencia que separara a los más aptos de los defectuosos y priorizara a los aptos dejando de lado, desdeñándonos, desplazando a los defectuosos, sino que la idea sería que al hacer el estudio él del desarrollo de las sociedades, vería que los individuos realmente se asocian, se juntan, cuando esto le trae beneficios, pero beneficios mutuos. Por lo tanto, lo que hay que hacer a la hora de organizar una sociedad es favorecer las asociaciones de los más aptos, que traigan, por lo tanto, beneficios mutuos. Lo que está claro es que no se van a favorecer, no se deben favorecer si queremos que haya un desarrollo de la sociedad, las asociaciones de
los más aptos con los más débiles o defectuosos, porque los débiles o defectuosos serían una carga para los más aptos. Esto, obviamente, este planteamiento de Spencer va a coincidir con el liberalismo del siglo XIX, con el liberalismo decimonónico y también con el neoliberalismo del capitalismo actual, ¿no? Y coincide en considerar que el Estado únicamente debe ocuparse, siguiendo las leyes naturales, fijaros, ¿vale? Por aquí viene, aquí está, siguiendo las leyes naturales, porque él entiende que el motor natural del desarrollo de la sociedad, apoyándose en las ideas de la teoría de la evolución de Darwin y, por lo tanto, motor de desarrollo de la sociedad y de la historia de la humanidad, es la lucha por la existencia y la supervivencia de los individuos más aptos. Por lo tanto, el Estado solo debe ocuparse, como es natural, siguiendo las leyes naturales, ¿no?, del mercado, de garantizar únicamente el cumplimiento de los contratos privados y de proteger la propiedad privada, ¿vale?, pero no de proteger a los más débiles. O sea, solo proteger las asociaciones y las relaciones establecidas mediante asociaciones, pero nunca, por ejemplo, jamás un estado del bienestar como el que se defiende hoy y que contra el cual está el neoliberalismo, ¿no? Un estado, por ejemplo, en el que se defienda una escuela pública o donde se defienda y proteja una seguridad social, etc. Por último, ya les decía, más cercano a nosotros tenemos la sociobiología de Wilson, donde lo que va a proponer él no es algo tan, digamos, chocante y radical como lo que puede proponer Galton, ¿no? Ni siquiera a veces tan polémico como lo que puede proponer Spencer, a pesar de que hoy no resulta tan polémico, ¿no?, lo que propone el neoliberalismo, sino que él dice que nosotros, basándonos en lo que las enseñanzas de la biología de poblaciones y de la teoría evolucionista, o sea, basándonos en un conocimiento, ¿vale?, de lo que fijaros, estas ramas de la ciencia nos producen, los conocimientos que ellas nos producen, ¿no?, que va a ser lo que fijaros, nos dé una pauta de lo que es nuestra realidad física. Solo de esa manera nosotros podremos organizarnos correctamente a un nivel ético y político. Y como nuestra realidad física realmente se explica a partir de la teoría de la evolución, pues está claro que por eso él viene proponiendo un asocio, aquí lo tenéis, un asocio, ¿no?, biología. Tenemos por último, ya como de plena actualidad, la teoría del gen egoísta de Richard Dawkins. La podéis mirar en un libro del mismo nombre, El gen egoísta, donde viene a proponer una teoría que no tiene sus implicaciones científicamente en un porcentaje lo suficientemente elevado como para decir que es fiable, ¿no? Que la unidad de herencia va a ser el gen. Esto suena sorprendente y pues suena para muchas personas ofensivo, porque la idea desde Darwin y ya en el siglo XX con la teoría sintética de la evolución es que la unidad de reproducción es el ser humano. O sea, la idea que es que los que nos reproducimos somos los seres humanos. Según la teoría del gen egoísta de Darwin, que como veis lo que intenta explicar son las bases biológicas de nuestra conducta, ¿no?, es que realmente los replicadores no son los individuos, sino que son los genes. Y en ese sentido los humanos, al igual que todos los seres vivos, ¿no?, seríamos máquinas para garantizar la supervivencia de los genes. O sea, realmente nosotros no importamos, lo que importa son los genes y luego lo que hay
es algo que tiene que transmitir el gen, ¿no?, para que sobreviva, y por eso se necesitan máquinas, cosas que transmitan ese gen y que van a perfeccionarse a través del tiempo, y eso es lo que somos nosotros, máquinas perfeccionadas a través del tiempo. Realmente los genes en ese sentido son egoístas, porque si se fijan, lo que estamos diciendo aquí es que lo único que le interesa a un gen va a ser garantizar su supervivencia. Por lo tanto, si nosotros estamos estudiando las bases biológicas de nuestra conducta, lo único que encontraríamos en esas bases biológicas sería egoísmo y sería supervivencia. Nunca podríamos encontrar colaboración, cooperación, altruismo. Él piensa que hay, sin embargo, digamos, otras unidades de herencia, otros paquetes de información que no solo son paquetes de información genética, sino que son paquetes de información cultural, que son los memes, hoy muy conocido ese término por ustedes, pero que surge de aquí, ¿no? Donde en ellos lo que nos encontramos es la transmisión de esa información cultural entre individuos y entre generaciones. Solo a partir de los memes y no de los genes se puede educar en la cooperación, en el altruismo, en la no discriminación, etc., para poder así atenuar las órdenes egoístas, fijaros, de los genes, que son la unidad de herencia biológica. Si miramos ahora la lectura del gen egoísta, ¿vale? Ya fijaros cómo se llama el libro, ¿no? El gen egoísta. Veremos cómo comienza en este fragmento, ¿vale?, señalando la existencia del replicador y señalando cómo esta molécula, ¿vale?, tiene una propiedad extraordinaria, que es la de poder crear copias de sí misma. ¿Cómo podían crear copias de sí mismas? Pues creando recipientes, vehículos, para continuar existiendo. Y de esa manera, los que sobrevivieron fueron aquellos que construyeron máquinas de supervivencia mejores, ¿vale? Ahí, a través de este texto, él nos va hablando de cómo las primeras máquinas pues eran nada más que una pequeña capa protectora, pero cada vez estas máquinas fueron haciéndose más grandes, más elaboradas, y el proceso fue acumulativo, fue progresivo, hasta, claro, que se convirtieron en unas máquinas, como os decía yo aquí, muy perfeccionadas. La idea es que nosotros, a partir de esto, pensamos que los antiguos replicadores pues ya tendrían que haber desaparecido, ¿no?, en medio de todo este esfuerzo acumulativo, progresivo, etcétera, ¿no? Y esto es lo bonito del final de este texto, ¿no?, es que en estos 4.000 millones de años de vida, esos antiguos replicadores no desaparecieron, ¿vale?, porque son maestros en el arte de la supervivencia, ¿vale? Y una vez que se nos dice esto, todos pensamos que andarán por ahí flotando, ¿no?, ¿vale?, libremente por ahí en el mar, en el espacio, etc. Pues no. Realmente esos antiguos replicadores, estos de los que hablábamos aquí en el primer párrafo, están en nosotros. Y ellos, fijaros, aquí lo tenéis, nos crearon, aquí lo tenéis, nos crearon a nosotros y a los seres vivos, que somos máquinas, ¿vale?, que somos máquinas en el caso de nosotros, con cuerpo y mente. Por lo tanto, fijaros cómo él entiende, ya que lo hablamos en otro bloque, que la mente es un producto, ¿no?, del cuerpo, y su preservación, la preservación de estos antiguos
replicadores, es la razón de ser de nuestra existencia. Por lo tanto, esa pregunta metafísica, ¿no?, existencial, de cuál es el sentido de nuestra existencia, Richard Dawkins en El gen egoísta la resuelve diciendo: el sentido de nuestra existencia no es más que la preservación de los genes, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque nosotros somos las máquinas de supervivencia de los genes. Bueno, ya para finalizar, en esta diapositiva no me voy a extender, porque lo que tenéis aquí es lo que hacemos a veces en clase, mostraros cómo un texto bien marcado se diferencia claramente de algo que no está marcado en absoluto, que está totalmente marcado, que es lo mismo que no estar bien marcado, ¿no? Si ustedes ven aquí lo que está en negrita, pueden seguir qué es lo más importante del texto. Lo que tienen a continuación aquí es un pequeño esquema con lo más relevante del texto, ¿no? Esa idea que hablábamos primero de esa molécula que accidentalmente, ¿no?, se convirtió en un replicador. Ya os adelanto que es lo que nosotros hoy llamamos gen, esta idea de copia de sí mismo, que construyó máquinas para poder subsistir, que fue evolucionando, que son maestros, en el arte de la supervivencia, y que son nuestros creadores y que existimos por ellos, y por tanto ahí está el sentido de nuestra existencia, ¿no? Y veis que al final lo que os pongo simplemente, para que recordéis y tengáis claro, si queréis hacer un pequeño, digamos, resumen de lo que es Dawkins, es qué es lo que sostiene el libro El gen egoísta, ¿no?, que es el gen, ¿vale? Y en relación a esto, ¿qué son los humanos? Tendríais que agregarle vosotros, que son los memes, por ejemplo, si queréis ver cómo se contrarresta el egoísmo, ¿no?, aquí lo tenéis, del gen.